No fue el infarto lo que casi me mata. Fue ver a mi nuera llorando al lado de mi cama y oírla decir, con esa voz de misa fúnebre que solo saca cuando está ganando: «Pobre Carmen, mi hijo cambió las pastillas sin querer». Ahí, entre tubos, oxígeno y un pitido constante, supe que si salía viva de esa habitación iba a tener que prepararme para una guerra. Verás, yo no soy de las que dramatizan. A mi edad, el drama te da arrugas que ya no se van ni con cirugía. Pero esa mañana, el suelo de mi cocina se volvió una pista de hielo, y el frasco azul, mi medicación, la que llevo tomando desde hace años, rodó hasta debajo de la nevera como si quisiera esconderse del crimen. Caí redonda, medio consciente, con el oído lleno de ecos y ese olor metálico que tiene el miedo. Recuerdo la voz de Daniel, mi nieto, gritándome: «Abuela», y la de Laura, mi nuera, teatral, casi ensayada: «Te lo dije, Sergio, te lo dije. Está empeorando. Ya no distingue las cajas». Y ahí la vi, arrodillada al lado de mi cuerpo, sujetando mi mano con delicadeza de actriz secundaria, fingiendo preocupación mientras medía cada palabra para sonar inocente. Yo no podía hablar, pero pensaba. Y cuando una mujer de mi edad piensa en silencio, tiembla medio mundo. Me subieron a la ambulancia y ella venía atrás, sujetándome el bolso como si fuera suya. En urgencias, la doctora Molina, una mujer con el tipo de cansancio que da escuchar mentiras todos los días, revisó mis pastillas, me miró los análisis y dijo: «Qué raro, la dosis no coincide con la receta». Y entonces apareció Sergio, mi hijo, con cara de domingo triste. «Mamá, ¿qué hiciste esta vez?». Lo que hago siempre, quise decirle: sobrevivir a tus elecciones. Pero no me salía la voz. Laura se adelantó con una seguridad que me heló la sangre. «Doctora, creemos que fue Daniel. Está muy nervioso con los exámenes y bueno, se equivocó al cambiar los frascos. No le diga nada, es un buen chico». Y Daniel, el pobre, en la esquina, cabizbajo, sin entender del todo qué estaba pasando. Lo vi morderse los labios, temblar las manos. No era culpa, era miedo. La doctora me miró con una mezcla de duda y respeto. Me dejó en observación y dijo que quería repetir las pruebas. Laura aprovechó para soltar el golpe maestro. «Mire, doctora, yo sé que Carmen es independiente, pero últimamente no está bien. Se olvida de cosas, confunde días, habla sola. A lo mejor deberíamos pensar en algo más estable, una residencia tal vez». «Residencia». La palabra flotó en el aire como un mosquito que no te deja dormir. La doctora no respondió. Solo anotó algo en el expediente, pero yo la vi dudar. Y esa duda era justo lo que Laura necesitaba. Después, cuando los médicos se fueron, ella se acercó y me tomó la mano. Su tono cambió, dulce, pero filoso. «Tranquila, Carmen, ya verás que todo se arregla. Solo tienes que dejarte ayudar». Ayudar, qué verbo tan cómodo para los que quieren tener el control. Horas más tarde, cuando los monitores dejaron de sonar como un reloj de muerte, me dieron el alta, y ahí estaba Laura, insistente, ofreciendo su coche, su ayuda, su sonrisa de funeral con labial caro. Yo acepté el traslado, pero no su amabilidad. No me fío de la gente que te toca demasiado cuando estás débil. De vuelta en casa todo olía distinto. La cocina relucía, el botiquín estaba ordenado, las toallas dobladas como en un hotel. Laura había pasado por aquí antes. Eso era evidente. «He limpiado un poco, Carmen. Ya sabes, por tu bien», me dijo, y ese «por tu bien» sonó como un sello de propiedad. Daniel estaba sentado en el sofá, con los codos en las rodillas, la cabeza baja. «Abuela, lo siento. Creo que fui yo». Le temblaba la voz. Cogí una caja y la dejé en otro sitio. «No quería...». «Ya, hijo», ya le interrumpí. «No te preocupes. Todos cometemos errores». Pero por dentro, mi cabeza hacía cálculos. ¿Cómo podía equivocarse si cada frasco tenía una etiqueta distinta, escrita con rotulador negro? Me levanté con cuidado, fingiendo mareo, y fui al baño. Abrí el botiquín. El frasco azul estaba ahí, aparentemente intacto. Pero el precinto,
Ese plastiquito transparente que se corta al abrirlo por primera vez estaba levantado con una precisión quirúrgica, como si alguien lo hubiera abierto con una aguja y vuelto a cerrar. Ese alguien sabía lo que hacía. Volví a la cocina y la encontré preparando té. «Te va a venir bien algo caliente», Carmen dijo sin mirarme. «Te relaja». «Gracias», respondí, sentándome frente a ella. Me relaja más saber quién entra en mi baño, pero el té también ayuda. La taza tembló apenas un segundo en sus manos. No lo suficiente para delatarse, pero sí para confirmarme que había tocado lo que no debía. Me bebí el té despacio, sin apartar la vista de ella, y pensé, no soy una vieja senil. Soy una mujer que ha vivido demasiado como para no oler el peligro. Y ese día, el peligro olía a colonia de marca y a perfume barato de mentira. Daniel se acercó y me abrazó. Yo lo sentí sincero, confundido. Él era la coartada perfecta, el nieto distraído, el chico que se confunde. Pero no era el villano de esta historia, todavía no. Antes de continuar con mi historia, me da mucha curiosidad saber desde qué lugar del mundo y a qué hora te unes hoy. Me encantaría leerte en los comentarios, porque si algo aprendí en esta vida es que las verdades se sostienen cuando alguien las escucha. Volviendo a ese momento, lo recuerdo con una claridad brutal. La taza vacía, el frasco azul en el baño y Laura cerrando la puerta de mi casa con la misma sonrisa con la que otros cierran ataúdes. Esa tarde, mientras el sol se colaba por la persiana, juré en silencio que no volvería a quedarme quieta. Si me querían borrar, iban a tener que hacerlo con esfuerzo. Y así, sin saberlo, empezó todo. El juego, las mentiras, la investigación y el principio del fin de una familia que parecía perfecta. Esa noche la casa entera respiraba raro, como si los muebles también sospecharan. Me quedé en el sillón fingiendo ver la televisión, pero en realidad observaba el reflejo del pasillo en la pantalla apagada, ese espejo oscuro donde a veces se cuelan verdades que los ojos no se atreven a mirar de frente. Daniel había subido a su habitación. Lo oí moverse de un lado a otro como un gato encerrado. Laura había insistido en quedarse un rato más. «Para dejarte tranquila», dijo, aunque a mí la tranquilidad siempre me ha dado más miedo que el escándalo. Hacía un ruido suave en la cocina, abriendo y cerrando cajones. Me levanté despacio, sin hacer sonar las sandalias, y desde el marco de la puerta la vi colocar mis tazas en fila, como si estuviera preparándome una vitrina funeraria. Tenía ese gesto mecánico de quien se siente dueña, no invitada. «¿Sabes qué pasa, Carmen?», me dijo de pronto, sin girarse. «No te cuidas lo suficiente. Yo paso y encuentro el gas abierto, las luces encendidas. Es normal que te preocupes por nada. Estás saturada». Sí, respondí con una voz que no me reconocí. «Saturada, eso soy». A la mañana siguiente, con la luz colándose por los visillos, mi hijo Sergio llegó temprano. Venía con esa cara de quien no ha dormido bien pero pretende que todo está en orden. «He pensado que podrías venirte con nosotros unos días, mamá. Laura tiene libre y puede ayudarte». Me reí, y él se ofendió. «No te lo tomes así. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que dejéis de hablar de mí como si ya estuviera muerta», hijo, le contesté. Y la frase cayó entre los dos como una piedra. Laura apareció justo entonces, impecable, con ese perfume que siempre huele a fin de mes. Traía una bolsa de frutas, las dejó en la encimera, sonrió. «Te he traído plátanos. Para el potasio». «No, puedes seguir con tanta sal, Carmen». Yo la miré y supe que cada gesto amable era un clavo nuevo en el ataúd que estaba construyendo para mí. Después de que se fueran, el silencio pesó. Daniel bajó las escaleras con ojeras nuevas, se dejó caer en la silla frente a mí. «Abuela, ¿me crees, verdad?», preguntó, y ese «¿me crees?», sonó más a ruego que a pregunta. «Claro que te creo, aunque no sé exactamente en qué. En que no quise hacerte daño. Mamá dijo que se detuvo, que te confundías y que a veces cambiabas las cajas. Yo solo intenté ayudarte. Ayudarme, claro. Todos quieren ayudarme». Vi cómo se frotaba las manos, ese gesto que tienen los chicos cuando sienten que el mundo se les escapa.
Quise abrazarlo, pero algo me dijo que no lo hiciera todavía. Aún no sabía si era parte del plan o solo un peón. Por la tarde vino Julia, mi vecina, sin avisar. Siempre entra golpeando la puerta con los nudillos y diciendo, «Abro, ¿eh?», como si eso la eximiera de la intromisión. Traía un termo de café y un brillo de malicia en los ojos. «Te noté rara ayer, Carmen». «¿Qué pasa?». Le conté lo justo, lo del mareo, el hospital, el supuesto error. Ella me miró como se mira a una vecina que acaba de decir que ha visto un fantasma. «No hay error. Hay manos largas», dijo, echando azúcar en el café. «En este edificio ya he visto cosas peores. Te diré una. Nadie abre un frasco así sin querer». Su seguridad me atravesó. «¿Y qué hago?», pregunté. «Haz lo que hago yo. Pon ojos donde no los esperan. Tengo un sobrino que instala cámaras. Son baratas, pequeñitas. Si alguien toca lo que no debe, lo sabrás». Julia hablaba mientras removía el café, como si estuviera hablando de un bizcocho y no de una trampa doméstica. Su propuesta me dio vértigo y, a la vez, una chispa de algo que no sentía desde hacía tiempo: control. Esa noche me quedé en el sofá con una libreta vieja, anotando cosas. A mi edad, escribir es una forma de respirar sin ruido. Anoté horas, gestos, detalles, quién entra, quién sale, cuándo se abren los cajones. Me sentí una detective en zapatillas. Daniel pasó por detrás, se detuvo un segundo. «¿Qué haces?», preguntó. Nada, le mentí, apuntando lo que me queda por hacer antes de olvidar. Él sonrió sin entender y siguió su camino. Más tarde, el teléfono sonó y mi corazón se encogió antes de descolgar. Número desconocido. «Carmen Rivas». Era una voz de mujer, firme. «Sí, dígame. Le hablo de la clínica. Necesitamos que repita una analítica. Hubo un error con las muestras de ayer». Ese error me heló otra vez. «¿Qué tipo de error?». «Simple confusión, no se preocupe». Colgué y supe que nada en mi vida estaba siendo una confusión. Los errores se estaban acumulando con una precisión demasiado perfecta. Julia volvió al día siguiente con una sonrisa de cómplice. «Mi sobrino dice que mañana puede pasarse». «No, tarda ni una hora». «No sé si quiero cámaras en mi casa, Julia». «No son para espiarte, Carmen. Son para darte paz». «Que no es lo mismo». Me quedé mirando el frasco azul en el estante. Lo levanté, lo observé contra la luz. Por un segundo me pareció ver algo distinto en el color del polvo, un tono apenas más opaco. Lo volví a dejar, pero ya no podía quitarme la idea. A veces la guerra empieza así, con un gesto mínimo que solo tú notas. Antes de cerrar por hoy, porque sé que alguno de vosotros se queda escuchando hasta el final, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué lugar del mundo y a qué hora estás aquí conmigo? Me encantaría leerte en los comentarios, saber quién anda del otro lado mientras cuento esto, porque a veces lo único que sostiene la verdad es que alguien la escuche. Esa tarde, justo cuando pensé que nada podía inquietarme más, escuché a Daniel hablar por teléfono desde su habitación. La puerta estaba entreabierta, su voz baja, nerviosa. «Te he dicho que ya lo hice, que ya está. No me llames aquí». Me quedé congelada en el pasillo, respirando despacio para que las tablas no crujieran. Entonces lo supe. Mi nieto no era el culpable, pero tampoco era inocente del todo. Y si quería salvarlo, tendría que empezar a mover mis propias piezas. La televisión seguía apagada, reflejando la silueta de los dos, él encerrado en su culpa y yo atrapada en mi lucidez. Afuera, el viento agitaba las cortinas, y me pareció que la casa, por fin, estaba conteniendo el aliento conmigo. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, no de esos tranquilos que invitan al café, sino uno tenso, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de pasar. Julia llegó temprano, con su paso arrastrado y un termo bajo el brazo, y detrás de ella apareció el sobrino del que me había hablado, un muchacho flaco con ojeras de insomnio y una sonrisa que olía a confianza recién estrenada. Se llamaba Tomás. Entró al piso, mirando todo con curiosidad, como si fuera un museo de antigüedades vivas. «¿Dónde quiere las cámaras, señora Carmen?», preguntó sin miedo. «En los lugares donde no tengo ojos», le respondí,
y él se rió sin entender del todo que no era una broma. Mientras instalaba los pequeños aparatos, Julia hacía chistes para disimular la tensión, pero cada clic de los tornillos me sonaba como el comienzo de algo irreversible. Yo no soy mujer de espionaje, nunca lo fui, pero una aprende que cuando te quieren borrar, tienes que aprender a dejar pruebas. Tomás terminó en menos de una hora, se limpió las manos y me explicó cómo revisar las grabaciones. «Solo usted tiene la clave», me dijo. Le pagué en efectivo y se marchó dejando un olor a metal y esperanza flotando en el aire. Julia se quedó un rato más, bebiendo café en la mesa del comedor. «No te pongas nerviosa si no ves nada», Carmen me dijo. «La mayoría de las veces lo que pasa a escondidas tarda en dejarse ver». Yo asentí, aunque por dentro sentía que esa misma noche algo se iba a mover. Daniel bajó pasadas las 11, con el pelo desordenado y los ojos hinchados. «No dormí», me dijo. «Tengo que estudiar, pero no me concentro». Le puse un plato de tostadas delante y le acaricié el hombro. «Comé primero, después pensás. En ayunas no se piensa bien». Me miró con esa mezcla de vergüenza y cariño que solo tienen los nietos cuando saben que la abuela ya ha descubierto más de lo que ellos creen. Al mediodía sonó el timbre. Era Sergio. Venía solo, sin Laura, y eso ya era un dato. Entró con un aire torpe, como si no supiera dónde colocar las manos. «Mamá, tenemos que hablar. Me preparé para la función». «Siempre tenemos que hablar, hijo. Pero nunca me decís nada». Se sentó frente a mí. Respiró hondo. «No quiero que pienses que te queremos sacar de tu casa, pero Laura dice que te cuesta mucho estar sola». Laura dice muchas cosas, algunas hasta parecen ciertas. Sergio suspiró. Me miró con esa culpa heredada que arrastran los hombres que no saben poner límites. «Solo pensamos en tu bienestar, mamá. Y yo pienso en el mío, Sergio. No te preocupes. Coincidimos en la intención, no en el método». Después de que se fue, revisé las cámaras. En la pantalla apareció la cocina vacía, el pasillo mudo, la puerta del baño cerrada, todo en orden. Sentí una decepción absurda, como si esperara que el peligro se presentara de inmediato. Pero a la noche, cuando la casa se calmó y Daniel subió a su habitación, algo cambió. Me senté frente al televisor, abrí el programa que me había enseñado Tomás y adelanté la grabación. En la imagen se veía a Laura entrando a mi piso con sus llaves, caminando directa al baño, sin vacilar. Abría el botiquín, miraba a los lados, sacaba el frasco azul, lo sostenía unos segundos fuera del plano, y luego lo devolvía con el mismo cuidado con que una ladrona deja las joyas. Falsas. Me quedé quieta, con la respiración contenida. No fue sorpresa lo que sentí. Fue confirmación. La certeza tiene un sabor amargo, pero se digiere mejor que la duda. Guardé el vídeo en un pendrive y lo escondí dentro del tarro de azúcar. Después apagué la pantalla y me quedé un rato mirando el reflejo oscuro, el eco de mi propia cara convertida en testigo. Esa misma noche, llamé a la clínica y pedí una cita con la doctora Molina. Dije que necesitaba hablar de mi medicación. No mentí. Al día siguiente, el hospital olía a desinfectante y a prisas. La doctora me recibió con esa mirada que mezcla profesionalismo y cansancio. «Carmen, me alegra verla de pie». «¿Cómo se siente?» Con ganas de no volver a caer le respondí. Me senté, abrí el bolso y le puse el frasco azul delante. «¿Podría decirme si esto es lo mismo que me recetó?» Ella lo examinó, giró la tapa, olió el contenido. «Parece el mismo, pero tendríamos que analizarlo para estar seguras». «¿Por qué la pregunta?» «Porque hay cosas que se parecen hasta que te matan», dije. Y la doctora alzó una ceja. Me pidió que dejara el frasco y me hizo firmar un papel. Antes de irme, me miró a los ojos. «¿Estás segura de que alguien lo manipuló?» «Segura, no. Pero sospechar a tiempo me ha salvado más veces que creer tarde». Ella sonrió apenas. «Voy a revisar esto. Le aviso en cuanto tenga algo». Al salir, me crucé con Laura en el pasillo. Llevaba un sobre en la mano y esa sonrisa que no le cabía en la cara. «¿Qué haces aquí, Carmen?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Me hago revisar, a ver si el veneno me sienta bien». «Ay, no empieces con tus cosas»,
dijo bajando la voz. Todos queremos que estés tranquila. Y todos se esfuerzan tanto que me están dejando sin aire. Le solté y me marché sin mirarla. Por la tarde, Daniel regresó del instituto. Traía los auriculares colgando y una mirada huidiza. ¿Podemos hablar?, le dije. ¿De qué? De lo que escuché anoche, cuando decías que ya lo hiciste. Se quedó helado, el color se le fue de la cara. No era nada malo, abuela, te lo juro. Solo era una apuesta. ¿Apuesta? Sí. Me metí en un grupo de apuestas por internet. Perdí dinero. Mamá lo descubrió y me dijo que si la ayudaba con algo, ella me cubría la deuda. ¿Y qué era ese algo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Bajó la cabeza. Mover tus cajas. Solo eso. Por un instante sentí que el aire se había vuelto una piedra. No porque no lo sospechara, sino porque escucharlo de su boca me partía en dos. ¿Y ahora?, pregunté despacio. Ahora ya no sé qué hacer. Mamá dice que te conviene descansar y dejar que los demás se ocupen. Pero yo sé que te estás ocupando tú. Le toqué la mejilla. Daniel, a veces los hijos hacen tonterías, pero las madres saben exactamente lo que hacen. Cuando se fue a su cuarto, me quedé mirando la puerta, cerrada, oyendo su respiración al otro lado. No podía odiarlo. Había algo de ternura en su torpeza y una culpa que me resultaba demasiado familiar. Esa noche, Julia vino otra vez. Se sentó sin que yo la invitara, abrió su abanico y me miró fijo. ¿Y?, preguntó. Ya la tengo en vídeo. ¿Y el nieto? El nieto es el arma que no sabe que lo es. Julia asintió, y durante unos minutos no hablamos. El silencio entre dos viejas puede ser más elocuente que cualquier discurso. Antes de irse, me dijo: no te precipites, Carmen. La gente así se destruye sola si le das cuerda suficiente. Yo asentí, pero sabía que no podía quedarme quieta. Hay guerras que una no elige, pero una vez que te declaran el combate, no sirve hacerse la dormida. Me quedé sola mirando el reflejo del pasillo en la pantalla del televisor apagado. El eco de la imagen grabada seguía en mi cabeza. Laura abriendo el frasco, sus manos precisas, su calma absoluta. Pensé que tal vez la cámara no solo había captado un delito, sino la verdad más vieja del mundo, que a veces el amor de familia es solo una forma elegante de control. Y ahí, sentada en el sofá, con el corazón latiendo despacio, entendí que lo peor no era lo que habían hecho, sino lo que estaban dispuestos a seguir haciendo si yo no me movía. Al día siguiente, cuando el timbre del teléfono rompió el silencio de la cocina, ya sabía quién era. La voz de la doctora Molina sonaba más grave que de costumbre, con ese tono que usan los médicos cuando están a punto de confirmar lo que uno ya intuye pero no quiere oír. Me dijo que los análisis de las pastillas habían salido raros, que había trazas de una sustancia que no correspondía a mi tratamiento y que necesitaba verme cuanto antes para repetir las muestras, por seguridad. No usó la palabra manipulación, pero no hacía falta. Yo la oí, flotando entre sus pausas. Me vestí con calma, me puse el abrigo azul marino, el que guarda todavía el olor del jabón lagarto, y salí a la calle. Caminé despacio, sintiendo la humedad del asfalto después de la lluvia, ese olor a ciudad recién lavada que engaña un poco, porque bajo el brillo todo sigue igual de sucio. En el centro de salud, la doctora me esperaba con una carpeta en la mano y una mirada más humana que profesional. Me invitó a pasar, y antes de hablar, cerró la puerta con una suavidad que me inquietó más que cualquier alarma. Carmen, empezó. Hay algo que no cuadra. La muestra tiene restos de un ansiolítico que no forma parte de tu receta. No te voy a mentir. Alguien debió manipular esas cápsulas. No fingí sorpresa. Me limité a cruzar las piernas, a apoyar las manos en el bolso y a mirarla como quien escucha una noticia anunciada por un oráculo cansado. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora tengo que hacer un informe, pero necesito que esté tranquila. Si ha notado algo extraño en casa. Se detuvo, buscando palabras. ¿Alguien que haya podido tener acceso? Acceso tiene media familia, doctora, le respondí. Pero no se preocupe, ya estoy tomando mis propias notas. La doctora sonrió con un respeto que me pareció sincero.
Le aviso cuando tenga el resultado definitivo. Y, por favor, no firme nada sin consultarme antes. La última frase me retumbó mientras caminaba de regreso. No firme nada. A veces las advertencias más importantes llegan disfrazadas de consejo médico. Al doblar la esquina vi a Sergio esperándome dentro del coche. Bajó la ventanilla y me saludó con esa sonrisa nerviosa de quien no sabe si lo van a perdonar o lo van a interrogar. «Te llevo, mamá. No quiero que vayas sola». Me subí sin discutir. Durante los primeros minutos, nadie habló. Solo se oía el limpiaparabrisas y el ruido lejano de un motor cansado. «Mamá», dijo al fin, «Laura está muy preocupada. Dice que no te encuentra bien». «Debe ser contagioso», le contesté. «A mí me pasa lo mismo con ella, sé», rió sin ganas. «No quiero que esto se convierta en una pelea, solo queremos ayudarte». ¿Ayudarme a qué? A que estés tranquila, a que no tengas que preocuparte por todo. ¿Y si justo eso, Sergio, lo que me quieren quitar es lo único que me mantiene viva? Le solté sin elevar la voz, y él no supo qué responder. Cuando llegamos al edificio, Laura nos esperaba en la entrada con una carpeta en la mano y un gesto ensayado de preocupación. «Carmen, necesito que firmes esto. Son papeles del banco, cosas rutinarias, para que podamos ayudarte con los pagos y las compras». Le pedí el documento, lo abrí despacio y fingí leer. No entendía todo, pero reconocí palabras que me olían a trampa. Autorización, representación, plenos poderes. Levanté la vista. «¿Por qué el banco necesita mi firma en tu letra?», pregunté con suavidad. «No exageres. Son formalidades. Yo no firmo formalidades que no entiendo». «Mamá, confía en nosotros», dijo Sergio, poniéndose de su lado. «Hijo, confío tanto que todavía no he cambiado las cerraduras», respondí. Laura se crispó. Cerró la carpeta con un golpe y murmuró algo sobre mi ingratitud, sobre lo difícil que era cuidar a alguien que no se dejaba cuidar. Yo la dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Más tarde, mientras cocinaba un guiso que olía a infancia y rebeldía, escuché a Daniel entrar sigiloso. Lo oí dejar la mochila, abrir el frigorífico, suspirar. Me asomé desde la puerta. «¿Ya comiste?», pregunté. «En el instituto». «Mentira piadosa», le dije. «Nadie que haya comido mira el guiso con esa cara». Se sentó, empezó a comer sin hablar, y cuando la mitad del plato desapareció, me miró con ojos húmedos. «¿La doctora te dijo algo?». «Que alguien tocó mis pastillas». Bajó la mirada. «Mamá, no me lo preguntes si ya lo sabes, Daniel. Ella dice que lo hace por tu bien, que te obsesionás, que necesitas ayuda. ¿Y vos, qué? ¿Decís?». «Yo digo que la quiero, pero que a veces no la reconozco». Se levantó, me abrazó con torpeza y se fue al cuarto. Yo me quedé oliendo el aire, tratando de distinguir si el aroma que flotaba era de culpa o de redención. A la mañana siguiente, Julia me trajo una carpeta vieja, polvorienta, de esas que parecen haber sobrevivido a una mudanza y a una guerra. «Esto lo usó mi marido cuando peleó por la herencia de su madre», me dijo. «Adentro hay el contacto de un abogado jubilado, amigo de confianza. Podría orientarte». «¿Abogado? No sé si quiero meterme en líos, Julia. Los líos ya te metieron a vos, querida. Lo único que podés elegir es con qué armas te defendés». Guardé la carpeta en el cajón del aparador, junto al video del frasco. Empezaba a entender que no bastaba con saber la verdad. Había que protegerla, envolverla en papeles y firmas antes de que la distorsionaran. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, decidí probar algo. Fingí olvidarme el gas encendido. Laura, que había pasado a dejar unas bolsas para ayudarme con la compra, se dio cuenta enseguida. «Carmen, ¿querés matarte?», gritó, apagando la hornalla. «Fue sin querer», dije con una inocencia, que me salía cada vez mejor. La vi mirar el techo, frustrada, como si su plan se desacomodara un poco. «Así no podemos seguir, Carmen. Vas a terminar haciendo una locura». «O encontrando las de los demás», respondí, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Esa noche no encendí las cámaras. No hacía falta. El enemigo ya no se movía en las sombras, sino frente a mí, a plena luz,
repitiendo palabras vacías mientras medía mis reacciones. Y en medio de ese juego de sonrisas falsas y silencios tensos, me descubrí respirando con calma, como quien ya no teme la tormenta, porque aprendió a leer el viento. Algo en mí había cambiado. Ya no me sentía una víctima que espera el golpe, sino una cazadora que prepara el terreno. Mientras removía el guiso que seguía burbujeando en la olla, pensé que tal vez la venganza, a cierta edad, no se busca por rabia, sino por dignidad, y que mi dignidad, la que tantos daban por agotada, acababa de despertarse. Esa semana, el aire dentro del piso se volvió tan denso que costaba tragarlo. Cada sonido parecía venir amplificado, como si las paredes estuvieran conspirando para que nada pasara inadvertido. No dormía más de 3 horas seguidas, no porque el miedo me desvelara, sino porque la cabeza no paraba de fabricar estrategias. Había pasado demasiados años confiando en la palabra de otros. Ahora me tocaba aprender a disfrazar la mía. El viernes amaneció con un sol insolente, de esos que muestran la suciedad en los cristales y te obligan a ver lo que preferirías ignorar. Decidí empezar a jugar a su juego. Si ellos querían una vieja confundida, iban a tenerla, pero solo de puertas afuera. Preparé el escenario con cuidado. Desordené un poco los papeles de la mesa. Dejé las llaves en el congelador y puse el despertador dentro del horno apagado. Julia, cuando pasó a traerme pan, casi se muere de la risa. «No sabía que tan bien actuabas», Carmen me dijo, levantando el pan como si brindara. «Estás lista para Netflix». «A veces hay que volverse un poco loca para que te crean cuerda», le contesté. A media mañana llegó Laura, impecable como siempre, con esa energía de catálogo que da rabia. Traía una bolsa con verduras y un cuaderno donde apuntaba mis necesidades. «Carmen, ayer me dijiste que querías yogures y no hay ninguno». «¿Ayer?», dije abriendo los ojos. «No recuerdo. Eso es lo que me preocupa, que ya no recuerdas». «Bueno, al menos recuerdo quién no debería estar aquí», murmuré, apenas audible, y ella fingió no oírlo. Me observaba como un médico que examina a su experimento. Cada vez que notaba un titubeo en mi voz, sonreía satisfecha, como si estuviera confirmando un diagnóstico. Lo cierto es que en esos momentos, con el sol rebotando en la ventana y el olor a café llenando la cocina, sentía que el suelo temblaba bajo una comedia perfectamente ensayada. Al rato Daniel bajó con los auriculares colgando del cuello. Saludó sin entusiasmo y se preparó un tazón de cereales. Laura lo miró con esa mezcla de cariño y control que solo las madres ambiciosas manejan con precisión. «Hijo, tienes que ir al banco luego, acuérdate». «¿A qué?», preguntó él. «A llevar unos papeles. Te los dejé en la mochila». Vi el sobre blanco asomando. Vi el gesto nervioso de Daniel. Comprendí, sin necesidad de más palabras, que lo estaban usando otra vez. Cuando Laura se marchó, lo llamé al salón y le pedí que se sentara. «Hijo, decime la verdad. ¿Qué hay en ese sobre?» «No sé, abuela, algo del banco. Mamá dice que te va a ayudar con los pagos». «Te va a ayudar, sí, pero no a mí. No me hagas elegir». «Por favor», susurró. «No quiero meterme más». «Ya estás metido, Daniel. Solo que todavía podés salir por tu propio pie». Lo miré a los ojos. Era un chico perdido entre dos mundos, la lealtad y el miedo, y en ese momento decidí sacarlo de uno de ellos. «Escúchame bien. Vamos a hacer un trato», le dije. «Vas a seguir fingiendo que haces lo que tu madre dice. Vas a ir al banco con el sobre, pero no lo vas a entregar. Lo vas a traer de vuelta, y cuando vuelvas, te voy a enseñar algo». Asintió sin convicción, pero lo hizo. Lo vi salir y sentí que algo empezaba a moverse a favor, como una corriente que cambia de dirección después de mucho remar. Esa tarde, mientras lo esperaba, me dediqué a preparar la casa. No físicamente, sino emocionalmente. Cerré mentalmente cada habitación, recordé dónde estaba cada papel, cada video, cada número de teléfono que podía servirme. Y cuando el reloj marcó las 6, Daniel volvió, pálido, con el sobre intacto. No lo entregué. No pude. Bien. Ahora vení. ¿Qué te voy? A mostrar quién es tu madre cuando nadie la mira. Encendí la televisión y puse la grabación de la cámara.
Apareció Laura entrando en el baño, abriendo el botiquín, sosteniendo el frasco azul como quien sostiene una bomba. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Dios, no puede ser. Sí puede, le dije. Y lo es. ¿Y qué hacemos ahora? Nada por ahora. Esperar. Dejar que ella siga creyendo que lleva el control. Nos quedamos mirando la pantalla en silencio, él con el rostro desencajado, yo con la calma fría de quien ve confirmada su sospecha. No vas a contarle a nadie que viste esto, ¿entendido? Le dije. Sí, abuela. Y si alguien te pregunta, seguiles el juego. Sonreí y decí que estás preocupado por mí y que no me encuentras bien. Eso los va a desarmar. Esa noche, cenamos los dos en la cocina. Un silencio tibio entre cucharadas. Me pareció ver en él un inicio de respeto, un hilo invisible que empezaba a unirse de nuevo. Antes de irse a su habitación me abrazó, torpe, como cuando era niño. Perdóname, ya lo estás haciendo, le respondí. Cuando se fue, me serví un vino y miré por la ventana. La ciudad parecía otra. Los ruidos de los coches eran un fondo distante. Pensé en Julia, en la doctora Molina, en el abogado de la carpeta, en cada pequeña alianza que se iba formando sin que los demás lo supieran. Era curioso cómo, a medida que ellos intentaban convencerme de mi fragilidad, más fuerte me sentía. El teléfono sonó poco después. Era Laura. ¿Carmen? ¿Todo bien? Perfecto, mejor que nunca. Daniel no contestó mis mensajes. Debe estar estudiando. Ya sabes. Quiere sacarse las materias pendientes. Me alegra oírte tan animada. Te noto más tranquila. Tranquila, sí. A veces la gente se calma justo antes del cambio. Ella no respondió. Solo escuché un silencio tenso antes de que cortara. Apoyé el auricular y me quedé quieta, escuchando mi propio pulso. Era la primera vez, en semanas que no me sentía a la defensiva. Había cruzado una línea, y curiosamente, al otro lado no había miedo, sino una especie de dignidad serena. Pensé que la edad te enseña a esperar el momento justo para dar el golpe, no por venganza, sino para que el otro entienda que nunca te tuvo del todo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que el juego estaba cambiando y que por primera vez en mucho tiempo las piezas se movían a mi favor. El domingo amaneció con un aire engañosamente liviano, de esos que hacen creer que todo se ha calmado, cuando en realidad lo que hay es un silencio que prepara la emboscada. Desde temprano me llamó Sergio para decirme que pasarían a buscarme, que había que arreglar un trámite rápido, nada grave. La naturalidad con la que lo dijo me puso en alerta. Las voces que mienten nunca suenan tensas, suenan prácticas. Me puse el abrigo gris, metí el pendrive con el video en el bolsillo interior y bajé. El coche olía a perfume, caro y ansiedad. Laura iba en el asiento del copiloto, con el rostro encendido por el maquillaje y esa sonrisa que parece tallada a cuchillo. Durante el trayecto habló sin parar. Del tráfico, de la economía, de una vecina que se había ido a vivir a la costa. Yo la escuchaba con esa paciencia afilada que una reserva para los enemigos amables. Sergio conducía sin mirar, concentrado en el volante, y me pareció notar en sus ojos una mezcla de vergüenza y alivio, como si creyera que al fin se resolvía algo que él no quería enfrentar. Me pregunté si el amor de los hijos envejece también o solo se vuelve perezoso. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio de oficinas, entendí que el trámite rápido no era precisamente un trámite. Me recibieron en un despacho con paredes color crema y un aire acondicionado que olía a miedo nuevo. Un hombre de traje oscuro y manos demasiado suaves se presentó como Julián. Tenía esa amabilidad burocrática que usan los abogados, cuando saben que el cliente no ha leído lo que está a punto de firmar. Me ofreció una silla, un bolígrafo y una carpeta llena de palabras que pretendían sonar inocentes. Doña Carmen, es solo una autorización para facilitarle las gestiones. Nada que pueda perjudicarla, me dijo, con una voz tan engrasada que casi resbalaba. Abrí la carpeta y empecé a leer, línea por línea, con una lentitud exasperante. Laura se removía en la silla, impaciente. Sergio miraba el reloj. Yo pasaba las páginas sin decir nada, disfrutando del poder del silencio.
poderes generales, administración de bienes, autorización para actos de disposición. Esas frases parecían escritas en un idioma que buscaba borrar a las personas detrás de los nombres. Levanté la vista y fijé la mirada en Julián. ¿Y si decido no firmar?, pregunté con suavidad. El abogado sonrió, como si esa pregunta la tuviera ensayada. Nada cambia, solo que seguirá ocupándose de todo usted misma, con más trabajo. Llevo 70 años haciéndolo, no me va a dar alergia ahora. Cerré la carpeta despacio y la empujé hacia él. Necesito tiempo para leer esto con mis gafas. Ya no me fío de las letras pequeñas. Tienen la costumbre de esconder puñales. Sergio se levantó abruptamente, balbuceó algo sobre perder la cita del banco y me tomó del brazo para salir. Laura, detrás, murmuraba entre dientes. En el ascensor no habló nadie, en el coche tampoco. Solo cuando estacionamos frente al edificio, ella se volvió hacia mí con una voz que me recordaba a la de una vendedora que ya no puede fingir amabilidad. Carmen, ¿por qué haces todo tan difícil? Solo queremos ayudarte. Ayudarme sería dejarme en paz, Laura. Pero eso no te conviene, ¿no? No entiendes nada, dijo, y su tono ya no era dulce. Esto es por tu seguridad. Mi seguridad está perfecta. La tuya es la que está en peligro, le contesté sin elevar la voz. Subí al piso sin mirar atrás, con el pulso sereno y la mente clara. En cuanto se cerró la puerta, respiré como quien se quita un corsé invisible. En la cocina me esperaba Julia, sentada con las piernas cruzadas y una taza de té que ya se había enfriado. Me lo imaginé, dijo sin preámbulos. Te llevaron a firmar algo, ¿no? Asentí. Pero no firmé. Menos mal. A esta edad, firmar sin leer es como saltar sin mirar el suelo. Me contó que su hijo le había llamado esa mañana para decirle que vendería el piso en el que ella vivía por conveniencia familiar. Nos reímos las dos, un poco por ironía, otro poco para no llorar. La vejez, entendí, era un territorio en disputa, y las batallas se libraban con firmas, diagnósticos y sonrisas falsas. Por la tarde llamé al número que venía en la carpeta que Julia me había dejado días atrás. Me atendió una voz ronca, masculina, con el tono cansado de quien ha visto demasiadas injusticias. ¿Antonio Ortega?, pregunté. ¿El mismo? ¿Quién habla? Una vieja conocida, Carmen Rivas. Trabajamos juntos hace 1000 años, cuando todavía creía que la justicia era algo más que un trámite. Rió al otro lado. ¿Y qué te hace llamarme ahora, Carmen? Una sospecha y un video. Eso ya suena a historia. Venite mañana, te invito a un café. A la mañana siguiente, lo busqué en su despacho, un piso pequeño con olor a papel y tabaco viejo. Antonio seguía teniendo la misma mirada burlona, aunque los años le habían robado la cintura. Le conté todo. El mareo, el frasco azul, Laura, los papeles, Daniel, la doctora Molina. Mientras hablaba, tomaba notas con una letra firme, sin interrumpirme. Podrían intentar incapacitarte, dijo al final. Si consiguen un informe médico y un juez complaciente, podrían manejar todo. Pero si guardas ese video y te mantienes lúcida, no tienen nada. Entonces no estoy loca, estoy adelantada. Y peligrosa, añadió sonriendo. Pero eso nunca fue un defecto en vos. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y tristeza. Afuera llovía despacio, esas lluvias finas que limpian sin ruido. Caminé sin paraguas, sintiendo las gotas en la cara como una advertencia y una caricia a la vez. Al llegar a casa vi un coche estacionado frente al portal, el mismo de Laura. Ella estaba adentro, con el móvil pegado a la oreja. Me observó desde el asiento, sin disimular. No bajó, no habló, solo me siguió con la mirada. Por un momento, pensé en acercarme, pero algo en su expresión me dijo que disfrutaba viéndome caminar sola bajo la lluvia. Sonreí para mí misma y subí sin apurarme. Dentro del piso, el aire olía a sopa y electricidad. Encendí la tetera, me quité el abrigo, y mientras el agua hervía, pensé que la guerra había cambiado de fase. Ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de resistir el asedio con elegancia. Afuera el trueno retumbó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi propio ruido era más fuerte que el del cielo.
El martes el cielo amaneció despejado, pero el aire traía esa electricidad previa al desastre, como si todo el barrio estuviera conteniendo la respiración. Me levanté temprano, sin despertador, con esa sensación que una tiene cuando sabe que algo va a romperse, pero no sabe todavía dónde. Mientras preparaba café, oí la llave girar en la puerta, una invasión disfrazada de visita. Era Laura, con una bandeja de bollos y una sonrisa recién pintada. Detrás venía Sergio, más pálido que de costumbre, y unos segundos después apareció Daniel, con la mochila colgando del hombro y la mirada perdida. Pensamos que podíamos almorzar juntos, como antes dijo Laura, avanzando sin pedir permiso. Así, hablamos tranquilos. ¿Tranquilos?, respondí, acomodándome la bata. ¡Qué palabra tan optimista! Pusieron la mesa con un esmero que no me tranquilizó en absoluto. Era el tipo de esmero que precede a una emboscada. Julia, que había subido a dejarme el correo, se encontró con la escena y se quedó petrificada en el marco de la puerta, pero Laura la invitó con ese falso entusiasmo que usa la gente que no tolera testigos, pero tampoco sabe echarlos. Julia, qué sorpresa. Justo estábamos por servir la lasaña. Si te quedas, hay de sobra. Nunca digo que no a una lasaña gratis, contestó Julia, dejando el bolso en una silla. Me guiñó el ojo y me dio a entender que no me dejaría sola. Comimos todos juntos, una parodia de familia unida. Sergio hablaba de fútbol, Daniel movía la comida sin probarla, y Laura, entre bocado y bocado, soltaba frases que parecían inocentes pero tenían filo. He estado revisando unas residencias estupendas, dijo de pronto. Lugares modernos, con actividades, médicos de guardia. Hasta tienen jardín. Qué bien, dije yo. Pero te aviso que no pienso cuidar a nadie. A mi edad ya bastante tengo con mantenerme viva. Carmen, no es para mí, es para ti, replicó, sonriendo. Solo estoy informándome. Julia se atragantó con un trozo de lasaña y soltó una carcajada áspera. ¿Residencia? Pero si Carmen está más cuerda que todos nosotros juntos. La única que debería internarse por agotamiento soy yo. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Sergio miró a Laura esperando que parara, pero ella siguió. No es una decisión drástica, Julia, es precaución. Ya sabes que el otro día se cayó. ¿Y lo del frasco? Solté los cubiertos y la miré fijo. Lo del frasco fue un accidente, ¿no te acuerdas? Un error. Sí, claro, dijo. Pero después de todo esto, no estás bien, Carmen. Y negar la realidad no ayuda. Daniel bajó la cabeza, las manos apretadas. Vi en él la tensión de quien lleva semanas tragando secretos. Mamá, basta, murmuró. ¿Qué dijiste? Que basta. Laura lo fulminó con la mirada. No te metas en esto, Daniel. Pero si todo esto está mal, insistió. No es justo lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo exactamente?, preguntó ella, desafiante, con esa sonrisa que se le afila cuando huele la traición. Daniel se levantó, temblando, y señaló la cocina. Tú tocaste las medicinas de la abuela. La frase quedó suspendida en el aire como una bomba sin detonar. Sergio se quedó mudo, Julia me miró con las cejas levantadas y Laura se quedó congelada apenas un segundo antes de reír. Daniel, cariño, estás confundido. Yo no... Te vi, insistió él, y el temblor en su voz era más de valentía que de miedo. Te vi salir del baño y esconder algo en el bolso. Eso es una locura. No más que lo que estás haciendo, le contestó. Sergio intentó intervenir, pero Laura ya estaba de pie, roja de furia. No voy a permitir que me acusen de una barbaridad así. Carmen, dile algo. Tú sabes que yo solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Claro, dije. Igual que el cazador ayuda al conejo, ¿no? No entiendo por qué todo el mundo está en mi contra. Porque te pasaste de lista, intervino Julia. Y a esta altura del partido, Laura, los listos aburren. La tensión se rompió de golpe. Sergio golpeó la mesa con la palma abierta. Los platos vibraron. ¡Basta!, gritó. Estamos destrozando la familia. La familia ya estaba destrozada, hijo, le dije, sin moverme. Solo estamos mirando los pedazos. Laura recogió el bolso.
sin mirarme. Si te pasa algo, Carmen, que quede claro que yo avisé. Y que no me culpen después. Salió dando un portazo. Sergio la siguió, murmurando su nombre, incapaz de elegir bando. Quedamos los tres, Julia, Daniel y yo. El silencio que dejó Laura fue más ruido que su voz. ¿Estás bien, abuela?, preguntó él, tocándome la mano. Estoy viva. Eso ya es un triunfo. Julia se encendió un cigarrillo, aunque no se podía fumar allí. La próxima vez grábalo todo, me dijo. Las palabras se borran, los videos no. Esa tarde revisé las cámaras, repasé cada segundo. Ninguna mostraba la escena del almuerzo, pero tenía suficiente para entender que la guerra había dejado de ser subterránea. Ahora era abierta, frontal. Poco después, la doctora Molina me llamó para avisarme que había recibido una solicitud curiosa, una petición de informe sobre mi estado mental para acompañar un trámite judicial. No dijo quién la había presentado, pero su silencio lo dijo todo. Tranquila, Carmen. No firmaré nada sin hablar contigo. Gracias, doctora. A veces el mayor alivio es que alguien simplemente te crea. Colgué y miré el reflejo de mi cara en la ventana. No había miedo, ni cansancio. Había un brillo nuevo, una mezcla de rabia y lucidez. La tormenta que se avecinaba ya no me parecía una amenaza, sino una oportunidad. A esa edad, una aprende que la vida se defiende con lo que queda, y a mí todavía me quedaban palabras, memoria y una cámara que no mentía. Esa noche no hubo sueño ni tregua, solo la sensación de que la verdad ya no necesitaba esconderse. Afuera los coches pasaban como sombras, adentro el reloj marcaba el pulso de un plan que empezaba a tomar forma. Pensé en Laura, en su risa vacía, en la calma con la que abría mis frascos, y me juré que la próxima vez que cruzáramos miradas sería ella quien se sintiera observada. El miércoles amaneció gris, con esa clase de luz plana que vuelve a todas las cosas más honestas, como si el sol se negara a participar en las mentiras del barrio. Pasé la mañana entera caminando por el salón, midiendo los pasos entre la ventana y la puerta, repasando una y otra vez lo que había pasado la víspera. Daniel no había ido al instituto, Julia no había bajado al mercado, y el teléfono sonó solo una vez. La doctora Molina quería verme para revisar mi presión y hablar del informe que había recibido, el mismo que, según sus palabras, describía síntomas que usted no tiene ni de lejos. Su tono mezclaba ironía y respeto. Entendí que, ahora no solo me creía, sino que estaba dispuesta a poner su firma al lado de la mía si hacía falta. Decidí que ya era momento de moverme, no de esperar. Llamé a Antonio, el abogado, y le pedí que preparara un documento, algo sencillo, sin tecnicismos, pero que dejara constancia de mi voluntad y de mi estado. No quiero que después digan que no sabía lo que hacía, le dije. Rió por lo bajo y prometió tenerlo todo listo esa misma tarde. Antes de salir, Daniel apareció en la cocina, con la cara todavía hinchada por el sueño y los restos de culpa dándole vueltas en la mirada. ¿A dónde vas?, preguntó, como si no supiera que ahora cada uno vigilaba al otro con la misma mezcla de cariño y desconfianza. A ocuparme de lo mío, que es lo único que todavía me pertenece, le contesté, sirviéndome café. ¿Puedo acompañarte? No, hijo. Ya hiciste bastante por hoy quedándote callado cuando tenías que hablar. Pero todavía podés hacer algo. Escucha. Le conté que la doctora había confirmado la manipulación de las pastillas, que el informe que presentó su madre era una farsa y que estaba dispuesta a hacer público todo si intentaban volver a tocar mis medicinas o mis papeles. Daniel se quedó mudo, con el rostro a medio camino entre el alivio y el miedo. Mamá no va a parar, dijo. No la conoces cuando se siente acorralada. Entonces mejor que empiece a conocerme a mí, que tengo menos que perder. El despacho de Antonio estaba a pocas cuadras. Caminé hasta allí con paso lento pero firme, disfrutando del aire fresco en la cara, ese aire que te recuerda que todavía mandás en tus pulmones. Me recibió con una sonrisa cansada y me ofreció un café aguado. Me explicó que había redactado un documento notarial que me protegía de cualquier intento de incapacidad sin revisión judicial y que además dejaba constancia de mi plena lucidez. Es una manera elegante de decir, aquí nadie me manda, Carmen.
bromeó, y yo asentí con un gesto seco. Firmé sin temblar, con una claridad que me sorprendió. Sentí que cada letra de mi nombre era una frontera que los otros no podrían cruzar sin saltarse la ley o la decencia, y ninguna de las dos cosas se les da bien. Cuando salí del edificio, el cielo empezaba a romperse en un azul indeciso. Crucé la calle y me encontré con Julia, que me esperaba apoyada en la baranda del kiosco. «Te vi entrar», me dijo. «¿Ya dejaste atados los cabos?» «Todavía me faltan los nudos más gordos», le respondí. «Pero esto ya no es solo por mí». «¿Por Daniel?» «Por todas», dije, y ella entendió. Al volver a casa, me encontré el buzón lleno de sobres. Entre ellos, uno con el membrete de la residencia San Blas. Dentro había un folleto y una carta dirigida a mí, firmada por un tal Rodolfo. Su familia ha reservado una visita informativa para el próximo viernes. Será un placer recibirla y mostrarle nuestras instalaciones. Leí la frase 2 veces, no por sorpresa, sino por la precisión con la que la mentira se disfrazaba de cortesía. Guardé la carta y esperé. A la hora de la merienda, Laura apareció como si nada, con la excusa de traerme galletas sin azúcar. «Recibí tu carta», le dije apenas entró. «¿Qué carta?» «La del señor Rodolfo. Parece que ya tengo habitación asignada». Se quedó inmóvil un segundo, luego soltó una risa tensa. «Ay, Carmen, no te lo tomes así. Era solo una sugerencia, una visita para que veas opciones. Nadie va a obligarte a nada». «Claro», dije. «Nadie obliga a nadie, solo te empujan suavemente hasta el borde». La invité a sentarse y preparé café para las 2. Mientras se lo servía, le dejé ver el sobre notarial sobre la mesa, con mi nombre en grande. «¿Y eso?», preguntó, fingiendo desinterés. «Nada. Un papel que dice que todavía pienso, firmo y decido por mí misma». «Ah, y que manipular medicación ajena puede tener consecuencias legales». Pequeños detalles. La vi palidecer, pero no dijo nada. Bebió un sorbo, dejó la taza sin terminar y se levantó. «Tengo que irme, Sergio me espera. Decile que deje de esperar sentado, que los tiempos cambiaron». Cuando se fue, me quedé mirando el vapor del café subir y desaparecer. No sentí victoria ni alivio, solo una calma extraña, una especie de paz armada. Sabía que Laura no se rendiría, pero también sabía que su miedo había empezado a pesarle más que su ambición, y eso ya era una grieta en su coraza. Esa noche Daniel se sentó conmigo frente al televisor, pero ninguno miraba la pantalla. Él jugueteaba con los cordones de las zapatillas, yo con la cucharita del té. «Abuela», dijo de pronto, «si esto termina mal, ¿qué vas a hacer?» «No tengo plan B, hijo, solo tengo memoria, y eso, a cierta edad, es más peligroso que un arma. Ojalá pudiera ayudarte más. Ya me ayudas quedándote». El reloj marcaba las 11 cuando sonó el timbre. Julia, desaliñada y con la respiración agitada, entró casi sin saludar. «Tenés que ver esto», dijo, extendiéndome su teléfono. «Es el grupo del barrio». Alguien filtró un mensaje de Laura pidiendo referencias de abogados especializados en tutelas de mayores. Le devolví el teléfono sin inmutarme. «Perfecto», dije. «Cuanto más se mueva, más ruido hace». Julia me miró con algo parecido al orgullo. «Estás distinta, Carmen». «Sí, puede ser. Las viejas también evolucionamos». Esa noche, antes de acostarme, escribí una frase en mi libreta. «Si me quieren borrar, que lo intenten en tinta. Yo siempre vuelvo en lápiz». Luego la cerré, dejé el bolígrafo sobre la mesa y apagué la luz. No necesitaba más pruebas. La partida estaba en marcha y por primera vez en mucho tiempo sentía que era yo quien llevaba la jugada adelantada. El jueves amaneció con un viento terco que hacía golpear las persianas, como si el edificio también tuviera algo que decir. Me levanté temprano, con esa energía rara que te agarra cuando la adrenalina reemplaza al sueño. No tenía miedo, lo había dejado atrás hacía días. Lo que sentía ahora era algo más parecido a un plan latiendo por dentro. Preparé café y me senté en la mesa del comedor con la libreta abierta. Repasé los nombres, las fechas, los pequeños detalles que había ido anotando, las visitas de Laura, las llamadas, las excusas, los documentos.
Todo ese registro que parecía un ejercicio de memoria era, en realidad, mi salvavidas. Daniel seguía durmiendo, o fingía dormir, y yo agradecí el silencio. A las 10 en punto llamé a Antonio, el abogado, para preguntarle si podía acompañarme al día siguiente a la supuesta visita de la residencia. Le conté de la carta, del señor Rodolfo, de la sospecha que me olía más a trampa que a cortesía. Me dijo que no solo iría, sino que grabaría todo. No subestimes la fuerza del teatro cuando lo haces frente a testigos, me dijo con su quieta voz cascada, y sonreí sabiendo que él entendía exactamente a qué clase de función estábamos a punto de asistir. Pasé el resto de la mañana ordenando papeles, revisando la cámara, comprobando que el vídeo de Laura con el frasco azul seguía intacto. Lo guardé en una nube, en el pendrive y en la cabeza. Me había convertido en una mujer de copias de seguridad, porque a estas alturas el olvido era un lujo que no podía permitirme. Julia subió a media tarde con pan fresco y un chisme nuevo. La del tercero me contó que vio a Laura con un hombre entrando al portal ayer, un tipo elegante, con maletín, dijo. Y yo pensé enseguida en Julián, el abogado de las manos suaves. No dije nada, solo me serví un té. A veces el silencio es la respuesta más efectiva. Al caer la tarde, Laura apareció sin previo aviso, como siempre, con la sonrisa tensada y una energía eléctrica que llenaba la casa de ruido. Carmen, solo vengo a confirmar que mañana te pasan a buscar para la Carmen. Visita a San Blas. No tienes que preocuparte de nada, te encantará. No sabía que había aceptado ir, dije, dejando la taza sobre la mesa. Bueno, pensé que no te molestarías. Es solo un paseo. Conocer gente de tu edad, ver las instalaciones. No tienes que decidir nada todavía. No me molesta, respondí con calma. Pero mañana no estaré sola. Voy a llevar compañía. ¿Compañía? Sí, mi abogado. Dice que a mi edad es mejor tener testigos, por precaución. Vi cómo el color se le iba de la cara. Tardó un segundo en recomponerse. Carmen, eso no es necesario. Te estás tomando esto como si fuera un juicio. No te preocupes, Laura. No soy yo la que se va a sentir en el banquillo. No dijo más. Se despidió rápido, con el cuerpo rígido y el tono quebrado. Cuando la puerta se cerró, el aire se alivió, como si el piso hubiera exhalado. Daniel bajó las escaleras. Me observó en silencio. ¿De verdad vas a ir?, preguntó. Claro. Si quieren, que vea el decorado. Lo miraré de cerca. Y si te tienden algo, entonces caerán conmigo dentro, y no sabrán por dónde los golpeó. Esa noche, antes de dormir, volví a leer mis notas y me detuve en una palabra que había escrito sin pensar. Paciencia. Era eso, exactamente, lo que me había devuelto el poder. Esperar no desde la resignación, sino desde el cálculo. La venganza tiene mala prensa, pero en realidad es un sinónimo elegante de equilibrio. El viernes amaneció con un sol blanco y una brisa que olía a comienzo. Me vestí con ropa sencilla, el abrigo gris, el bolso negro y el pendrive en el bolsillo interior. Antonio me esperaba en la esquina, con su andar lento y su voz baja. Subimos juntos al coche que había enviado Laura. El conductor, un joven con uniforme de la residencia, saludó con amabilidad mecánica. Durante el trayecto, Antonio me habló de cosas sin importancia, del tiempo, del tráfico, pero ambos sabíamos que la conversación real empezaría al llegar. San Blas era un edificio nuevo, luminoso, de esos que parecen diseñados para dar confianza a los que ya no tienen otra opción. En la entrada nos recibió un hombre corpulento, de sonrisa ensayada, el famoso Rodolfo. Nos ofreció café, recorrimos pasillos blancos, habitaciones que olían a desinfectante y nostalgia. Laura llegó unos minutos después, impecable, hablando demasiado rápido. Sergio se mantenía en silencio, siguiendo la escena como quien ve una película que no entiende del todo. Rodolfo nos llevó a un despacho y con un gesto casi teatral sacó unos papeles de una carpeta. Solo una formalidad, doña Carmen dijo, para dejar constancia de la visita y de su conformidad en caso de que quisiera reservar plaza. Antonio le quitó los documentos de las manos con la elegancia de quien lleva años desarmando trampas. Me temo que mi clienta no firma nada sin leer,
y menos sin entender cada línea. Laura intentó intervenir, pero Antonio levantó una mano. Y por cierto, añadió, estamos grabando esta reunión. Por transparencia. El rostro de Rodolfo cambió de color. El de Laura, también. Sergio tragó saliva. Nadie habló durante un largo minuto. Yo los miré uno por uno, despacio, disfrutando el silencio. Qué raro, ¿no? Dije por fin. Tanta preocupación por mi bienestar y tan poca prisa en preguntarme qué quiero yo. Antonio cerró la carpeta, me ofreció su brazo y salimos sin firmar nada. En el coche de regreso, ninguno de los tres, Laura, Sergio, ni el propio conductor dijo una palabra. Solo se oía el ruido de los neumáticos y mi respiración acompasada. Cuando llegué a casa, Daniel me esperaba en la puerta. ¿Cómo fue? Una comedia con mal guión, pero buen final, dije, colgando el abrigo. Aunque no terminó todavía. Más tarde, Julia subió con un sobre marrón. Dentro había una copia de la denuncia que Antonio había presentado esa misma mañana, adjuntando el vídeo del frasco y los informes médicos. Medidas cautelares, decía el encabezado. Me senté, lo leí despacio y me reí por dentro. No era alegría, era alivio en su forma más pura. Esa noche el piso respiró tranquilo. Daniel dormía. Julia escuchaba la radio desde su casa. Antonio debía estar redactando más papeles. Yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de mi propia vida en equilibrio. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, pensé que la justicia, cuando llega tarde, no siempre viene disfrazada de jueces. A veces llega con el rostro de una vieja testaruda que se niega a ser borrada. El sábado amaneció con un silencio distinto, no el de los días normales, sino ese que precede a los acontecimientos que cambian el aire de una casa. Me preparé el café sin prisa, observando cómo el vapor subía despacio, como si el tiempo también necesitara respirar antes de seguir su marcha. Daniel bajó poco después, descalzo, despeinado, con la cara todavía medio dormida, y se sentó frente a mí sin hablar. No hacía falta. Había algo en sus ojos que decía que por fin entendía todo, que la inocencia ya no era un refugio sino un peso. Anoche llamaron de casa, me dijo por fin, con la voz baja. Mamá gritaba. Le llegó una citación del juzgado. Perfecto, le contesté. A veces la justicia tarda porque se viste despacio. Dice que va a negarlo todo, que es mentira, que tú estás enferma. Entonces que prepare un buen disfraz, porque lo que viene no se arregla con maquillaje. Pasamos la mañana en calma. Julia subió con su cafetera portátil y 3 tazas, porque decía que los días importantes no se enfrentan con café de sobre. Mientras servía, me contó que el barrio entero estaba hablando de lo ocurrido en San Blas, que alguien, no dijo quién, aunque todos sabíamos, había filtrado las imágenes del despacho. Dicen que Laura perdió los nervios cuando vio la cámara, añadió Julia, divertida. Que hasta él, pobre Rodolfo, quería esconderse bajo la mesa. No me extraña, respondí. Los que viven de las apariencias no saben qué hacer cuando les encienden la luz. El teléfono sonó justo después. Era la doctora Molina. Me pidió que pasara por la clínica. Tenía el informe definitivo de los medicamentos y, según dijo, algo más que contarme. Fui sola. Al llegar, me recibió en su despacho, con las persianas bajadas y una expresión tensa. Carmen, ya tengo la confirmación, dijo, mostrándome el papel. En tus pastillas había un ansiolítico combinado con un sedante de uso hospitalario. Dosis pequeñas pero constantes. ¿Cuánto tiempo podría haber seguido así sin notarlo? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Semanas, quizás meses. Lo suficiente para que cualquiera empezara a dudar de su lucidez. Asentí, sin sorpresa. ¿Puede firmar ese informe y enviarlo al juzgado? Ya lo hice, y quiero que sepas algo más. No estás sola en esto. Todos aquí hemos visto demasiadas veces el mismo patrón, pero pocas personas tienen tu coraje para enfrentarlo. Le agradecí y salí con la sensación de que el suelo, por fin, se alineaba bajo mis pies. Afuera, la luz del mediodía era limpia, y el viento traía un olor a pan recién hecho que me recordó a mis primeros años en esa casa,
cuando la vida todavía era una promesa sencilla. De vuelta, encontré a Daniel y a Sergio en el salón. El chico estaba tenso, el padre descompuesto. «Mamá», dijo Sergio, con voz rota. «Laura se fue. Se llevó cosas del piso, el coche, todo. Siempre fue rápida para irse cuando la verdad la alcanza». Se sentó frente a mí, hundido. «No sé cómo llegamos a esto. Por no mirar a tiempo», le dije, «por pensar que el amor te exime de ver lo que no querés ver». Él asintió, se cubrió la cara con las manos. Daniel lo miraba en silencio. «Papá», dijo, «no todo está perdido». Y tenía razón, porque esa misma tarde sonó el teléfono y Antonio, con su voz siempre cansada pero firme, me confirmó que el juez había admitido la denuncia, que se habían pedido medidas de alejamiento y que, además, se había archivado cualquier intento de incapacitación en mi contra. «Ganaste la primera batalla, Carmen», me dijo. «Y no te voy a mentir, lo hiciste mejor que muchos de mis clientes más jóvenes. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa se sintió casa. Julia trajo una botella de vino. Sergio cocinó mal, pero con esfuerzo, y Daniel puso música. Vieja, de esas que suenan como si alguien las tocara desde otro tiempo. Brindamos sin decir palabras grandes, solo mirándonos con esa mezcla de cansancio y alivio que tienen los que sobrevivieron a un naufragio doméstico». «¿Y ahora qué?», preguntó Julia, riendo. «¿Qué vas a hacer con tanto silencio, Carmen?». «Escucharlo», dije. «A veces el silencio es lo único que te dice la verdad». Cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar vacía, me quedé sentada frente a la ventana abierta, mirando cómo las luces del barrio se encendían una a una. Sentí el aire limpio entrar y pensé que, después de todo, no había ganado solo una pelea, sino algo más profundo: la posibilidad de seguir siendo dueña de mis propios pasos. Miré el frasco azul sobre la mesa. Lo había guardado, no por miedo, sino como recordatorio. Lo giré entre los dedos y me reí bajito. La ironía de que un veneno casi me devolviera la vida no dejaba de parecerme perfecta. Antes de cerrar la libreta escribí la última línea, sin pensar demasiado, solo dejándome llevar por la honestidad del momento. No hay edad para empezar a no tener miedo. Y al hacerlo, sentí algo parecido a la paz, aunque no de esas que prometen los rezos, sino la que te deja saber que al final, incluso después del daño, uno puede volver a ser quien era, aunque sea un poco más cansada, un poco más sabia y definitivamente más libre. Hasta aquí, por hoy, mi guerra con el frasco azul. Si has llegado hasta el final, ya eres de los míos, de los que aguantan la verdad sin azúcar. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué parte te removió más, si te has visto reflejada o has reconocido a alguien, que me encanta leeros y no sentirme sola en esto. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete y activa lo que haya que activar, que yo seguiré hablando mientras me quede voz y memoria.